Pues sí. Buenas tardes. La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Lama de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la conferencia El sueño de las Provincias Unidas de Centroamérica en la víspera del centenario de la independencia. La Conferencia de San José, Costa Rica, diciembre de 1920, enero de 1921, por la doctora Patricia Fumero Vargas, directora del Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. Esta es la 7ª conferencia del ciclo Camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Agradecemos a la conferencista, al doctor Vladimir de la Cruz y a la máster Carolina Mora, gestores de este proyecto, y al señor Hugo Picado e Iliana Aguilar del IFET. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. También los invitamos a los que no han escuchado alguna de las conferencias anteriores a escucharlas en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, les damos la bienvenida. Quiero agradecer a doña Laura, directora de la Biblioteca Nacional, a doña Carolina Mora de la Escuela de Estudios Generales y don Vladimir de la Cruz, y así, por supuesto, también a la expositora de fondo de hoy, a doña Patricia Fumero, que nos da la oportunidad de seguir reflexionando sobre el significado actual de las independencias y del bicentenario que estaremos celebrando como nación el año entrante y para lo cual se han diseñado este ciclo de conferencias. Le agradecemos mucho su compañía y cedo la palabra a doña Carolina Mora, profesora de la Escuela de Estudios Generales, quien moderará el resto de la actividad. Saludos cordiales. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad. Hace poco más de un año dimos inicio a una serie de actividades académicas de la Cátedra Libre Enrique Macaya Lama de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esta cátedra, fundada en 1997, hoy nos sirve como apoyo a la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, que tiene a cargo la organización de diversas actividades conmemorativas de este evento. En esta aventura académica nos hemos ido aliando con varias instituciones estatales como la Biblioteca Nacional y el proyecto Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, por lo que le agradecemos nuevamente a doña Laura, la directora de la biblioteca, y lo mismo al catedrático Vladimir de la Cruz, gestor de este proyecto. También se nos ha unido el Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, gracias al doctor Hugo Picado, director del IFED, y a su equipo por su entusiasta colaboración. El objetivo de estas conferencias ha sido el de contextualizar el proceso de la independencia de Centroamérica y ya se ha recorrido bastante trecho. Hoy la invitada de honor, la doctora Patricia Fumero Vargas, nos hablará sobre el sueño de las Provincias Unidas de Centroamérica en la víspera del centenario de la independencia y en particular se referirá a la conferencia celebrada en San José, Costa Rica, entre diciembre de 1920 y enero de 1921. Me corresponde presentar a la doctora Patricia Fumero, catedrática de la Universidad de Costa Rica, doctora en Historia por la Universidad de Kansas, máster en Educación por el Framingham State College de Massachusetts y máster en Historia de la Universidad de Costa Rica.
Actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Arte de la Universidad de Costa Rica y profesora de la Escuela de Estudios Generales de la misma universidad. Su vida académica es muy extensa y se ha dedicado a la investigación histórica de diversos temas. Entre sus libros, los más recientes son Festejos y Símbolos, el primer centenario de la independencia de Centroamérica, 1921, en prensa por la editorial de la Universidad de Costa Rica. El Teatro de la Universidad de Costa Rica, 1950 a 2012, editado por la EUNED, de 1917. El advenimiento de la modernidad en Costa Rica entre 1850 y 1914, editado por la editorial de la UCR. Cultura y Sociedad en Costa Rica, 1914-1950, también editado por la Universidad de Costa Rica. Es coautora junto con otros historiadores como Iván Molina, Steven Palmer, Arnaldo Moya, de obras de historia cultural de Costa Rica y sobre el terremoto de Cartago. Ha participado en gran cantidad de capítulos en libros sobre historia de Centroamérica, historia sobre el teatro de Costa Rica y América Latina en los siglos XIX y XX. Continuamente publica sobre diversos temas de historia, teatro, educación y política. Le agradecemos profundamente a Patricia su participación en esta tarde y los dejo con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción, Carolina, y buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia e interés en la temática que se desarrolla en este ciclo de conferencias que procura llevarnos desde diversas miradas al bicentenario de la independencia de Costa Rica y por ello de Centroamérica. Así como agradezco a la directora de la Biblioteca Nacional, doña Laura Rodríguez, por su excelente iniciativa, a Carolina Mora, coordinadora de la sección de Historia de la Cultura, y a Vladimir de la Cruz, así como a la cátedra Enrique Macaya Laman, ambas de la Universidad de Costa Rica, y a don Hugo Picado del Instituto Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones por el apoyo en este espacio. Como Carolina indicó, bueno, no indicó literalmente, pero quiero decir que esta conferencia es parte del libro que está en prensa por la editorial de Costa Rica en la colección del Bicentenario, titulado Festejos y Símbolos, el primer centenario de la independencia de Centroamérica en 1921. Y con ello, agradeciéndoles el acompañamiento, inicio. Como soy una persona que me distraigo fácilmente, voy a leer mi exposición. Entender los procesos históricos en la Centroamérica de inicios del siglo XX implica prestarles atención a los aspectos políticos específicos de cada nación. En este periodo, los 5 países, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, vivían distintos momentos políticos en los ámbitos local e internacional. Ello determinó la forma en que se aproximaron a la celebración del centenario de la independencia centroamericana el 15 de septiembre de 1921. Para aquellos intelectuales y políticos identificados con la ideología liberal, este fue el momento ideal para demandar un compromiso con el sueño de la patria grande de Francisco Morazán, esto es, la unión de las 5 repúblicas centroamericanas. Sin embargo, debido a la coyuntura, los unionistas tenían como objetivo eliminar la intervención económica y política de los Estados Unidos y las dictaduras de la región. A estas demandas se aunó la necesidad de libertad de expresión y asociación y de ampliar la participación política al fortalecer la esfera pública. Los unionistas consideraban que promocionar la participación popular en la política reforzaría la democracia. Esperaban con esto poner fin a las viejas prácticas políticas con claro tinte dictatorial, por lo que favorecerían la organización de un gobierno regional en el cual los políticos locales y el ejército pudieran ser llamados a cuentas por una entidad supranacional. Muchos se oponían a esta idea.
algunos debido a que estaban conscientes de las limitaciones en la capacidad de negociación y la convocatoria al interior de cada país. Otros se preocupaban por la presencia y el poder del ejército. La inquietud con el asunto étnico también estaba presente, pues ampliar la participación supondría incorporar al gran porcentaje de población indígena y afrocaribeña con el subsiguiente impacto que esto tendría en los ámbitos políticos, culturales y económicos. En suma, los unionistas buscaban transformar el espacio público para convertirlo en uno dialógico e inclusivo, y al hacerlo establecerían nuevas identidades nacionales y regionales. Los centroamericanos sabían que una de las características de Costa Rica era su desinterés en temas asociados con la Federación de Centroamérica, debido a que muchos de sus políticos consideraban que el ideal morazánico de la patria grande había probado ser erróneo. Ricardo Jiménez Oriamuno, 3 veces presidente, argumentaba en contra de cualquier tipo de unión regional al razonar sobre la problemática de la neutralidad política, los localismos y la étnica regional. Por su parte, la mayoría de los expresidentes costarricenses y un grupo asociado con el periódico local La Prensa apoyaban los esfuerzos unionistas, pues consideraban que la única forma de defender a Centroamérica contra el interés extranjero leas estadounidense, la intervención militar y los problemas políticos de la región. Intentos anteriores de unión se habían realizado con el objetivo de reorganizar la federación, algunos con más ventaja y apoyos que otros, pero todos fallidos. Un primer esfuerzo de la Unión Centroamericana se realizó inmediatamente después de la independencia, cuando la región se reorganizó como las Provincias Unidas de Centroamérica entre 1823 y el 38. Su primer presidente fue Manuel Arce y Faguada y le sucedió Francisco Morazán. Luego del colapso de su gobierno, en ese último año intentó reestructurarla. En 1842, Morazán tomó el gobierno de Costa Rica, lugar donde recibió poco apoyo local. Los costarricenses, cansados por los abusos de Morazán, lo capturaron y luego lo ejecutaron en el Parque Central de Costa Rica. Irónicamente, el 15 de septiembre de 1842, Día de la Independencia Centroamericana. El segundo esfuerzo fue promovido por el presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios. La oposición a la reorganización de la federación supuso una guerra entre El Salvador y el recelo por parte de Costa Rica. Barrios murió en la batalla. Una década después, 2 cambios profundos afectaron los esfuerzos por revivir la Unión Centroamericana. La creciente influencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Centroamérica, en especial aquellos asociados con los intereses por el posible canal de Nicaragua y el énfasis en la paz como prerequisitos para la confederación. Después de dichos intentos, algunos de los países centroamericanos propusieron nuevas pero ineficaces formas de confederarse. Por ejemplo, en 1892 se organizó la llamada Dieta de Centroamérica sin tomar en cuenta Costa Rica. Problemas de frontera y la interferencia política en asuntos internos por parte de algunas naciones impidieron que los gobiernos del Istmo lograran ponerse de acuerdo en ese momento. Los cambios políticos en el tránsito hacia el siglo XX hicieron que se reevaluaran nuevas formas de organizar la región. Los esfuerzos tenían en común la necesidad de organizar un gobierno regional, la búsqueda de una representación diplomática en el exterior, la necesidad de reorganizar la economía y el comercio y sobre todo buscar mejoramiento social. Después de 3 décadas de gobiernos conservadores en Nicaragua, el liberal José Santos Zelaya llegó al poder y promovió un esfuerzo unionista en 1895. Ese mismo año, Zelaya convocó a una reunión presidencial en el puerto de Amapala, en Honduras, situado en el Golfo de Fonseca. Asistieron el presidente hondureño y el salvadoreño, así como el nicaragüense. En esa ocasión aprobaron 17 artículos de un tratado de unión y crearon la República Mayor de Centroamérica.
El documento es conocido como el Tratado de Unión celebrado entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, República Mayor de Centroamérica. Posteriormente invitaron a Costa Rica y a Guatemala a adherirse. Las fricciones en el Istmo no evitaron que una segunda sesión se realizara en Managua 3 años después. El objetivo fue redactar una constitución para la República Mayor. Ahí los delegados cambiaron el nombre de la iniciativa por Estados Unidos de Centroamérica. Tales esfuerzos terminaron cuando el general salvadoreño Tomás Regalado llegó al poder y separó al El Salvador. En procura de la paz regional en 1902, el presidente nicaragüense José Santos Zelaya inició otro intento unionista al llamar a una nueva reunión presidencial en el puerto de Corinto con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre las disputas internacionales. Pero el presidente guatemalteco Estrada Cabrera no se presentó. El propósito de la reunión de Corinto era firmar un nuevo tratado con el cual los 5 países que conformaban Centroamérica pudieran borrar sus diferencias y proclamar un principio de arbitraje obligatorio discutido en las sesiones regionales. Además, el eventual Tratado de Corinto crearía el Tribunal Centroamericano de Arbitraje, que comenzaría a funcionar el 15 de septiembre de 1902. Sin embargo, formalmente inició labores en octubre de ese mismo año, pese a que los 5 países apoyaron esta iniciativa, nunca se firmó. El año siguiente, todos firmaron el Tratado de El Salvador, pero se perdió el apoyo de Costa Rica. Este era un pacto menos ambicioso que el propuesto por Zelaya en Corinto. Dicho acuerdo llamaba a la no intervención en asuntos internos de cada país y demandaba el arbitraje obligatorio para la resolución de conflictos. Tales medidas evidenciaban las tensiones entre las naciones por la interferencia de unos y otros en la política doméstica, pues a finales del siglo XIX era una práctica común que fuerzas o grupos disidentes políticos se reorganizaran en países limítrofes y amenazaran regresar o invadir desde el país vecino. La influencia del gobierno estadounidense se hacía cada vez mayor a lo largo del Istmo, hasta el punto que dicho gobierno organizó una reunión con el fin de buscar la paz en la región y de finalizar las disputas entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Se reunieron en San José el 15 de septiembre de 1906 durante 10 días. Nicaragua no apoyó la iniciativa porque Zelaya consideró innecesaria la intervención de los Estados Unidos en asuntos centroamericanos y argumentó que el Pacto de Corinto era el adecuado. Además, se había ratificado 3 veces. En San José, 4 países apoyaron el Pacto de Corinto y restablecieron el Tribunal Centroamericano de Arbitraje. Sin embargo, para ese mismo año, 1906, el tribunal no había visto ningún caso. En la reunión de San José del 15 de septiembre de 1908, se creó la Oficina Centroamericana, cuya sede estaba en la ciudad de de Guatemala, y se creó el Instituto Pedagógico Centroamericano con el objetivo de promover mayores niveles educativos en el Istmo, mas nunca se abrió. El pacto se rompió al año siguiente por la interferencia en asuntos domésticos de ciertos países. Meses más tarde, el gobierno gringo y el mexicano convocaron la Conferencia Paz Centroamericana realizada en Washington en noviembre y diciembre de ese mismo año. La reunión llevó a un acuerdo de paz y amistad entre los países del Istmo. Segundo, el arbitraje era obligatorio para cumplir con este objetivo se creó la Corte de Justicia Centroamericana, inaugurada en Cartago, en lo que hoy es el Colegio San Luis Gonzaga, y posteriormente pasado a lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercero, los estados tendrían que cuidar que los refugiados políticos en sus tierras no pusieran en riesgo la paz de los países vecinos. Cuarto, cada país tendría que resguardar sus fronteras. Finalmente, los gobiernos que llegarían al poder mediante una revolución
o bien como resultado de la fuerza y que no sean legítimos constitucionalmente no serían reconocidos. Este último punto es conocido como la doctrina Tovar. Para lograr que los objetivos de la Conferencia Paz Centroamericana se cumplieran, los Estados Unidos se constituyeron como garante, un privilegio que abrió un nuevo periodo de intervención diplomática en Centroamérica. Como ven, el ideal de la Unión Centroamericana fue la base para los tratados que se explicaron. Los delegados del Istmo insistieron en la necesidad de fortalecer el comercio, las comunicaciones, la economía y unificar la codificación aduanera y legal para lograr un adecuado desarrollo del Istmo. Si oímos todo esto que está en los tratados, nos damos cuenta que son lo mismo que aspiramos hoy en Centroamérica y en especial hace un par de meses con los bloqueos de las fronteras. Los cambios sociopolíticos y económicos en cada país hicieron que los gobiernos tomaran conciencia de la importancia de las relaciones internacionales al interior de la región. Por ejemplo, los problemas de tenencia de tierra y transporte de mercancías fueron afectados por problemas políticos no resueltos entre las naciones. La acumulación histórica de problemas no resueltos provocó que los gobiernos de Centroamérica convocaran una nueva reunión en un esfuerzo fresco por organizar un tratado que podría llevar a la unión política y económica. Se pensó que si los resultados de la nueva reunión no eran apropiados, al menos la conferencia fortalecería los vínculos en el Istmo y renovaría las relaciones regionales. Cada país envió representantes y en las discusiones incluso participaron Costa Rica y Nicaragua, lo cual sorprendió a los unionistas. La reunión se efectuó en la Casa Amarilla, sede del actual Ministerio de Relaciones Exteriores y antiguo asiento de la Corte Centroamericana de Justicia en diciembre de 1920. La conferencia concluyó con el acuerdo llamado Pacto de la Unión de Centroamérica del 19 de enero de 1921, también conocido como el Pacto de San José. Costa Rica no había sido históricamente favorecedora de la Unión Centroamericana, ni de la versión morazánica, ni aquellas que enfatizaban más en asuntos comerciales y operativos. No obstante, durante las primeras décadas del siglo XX, un grupo significativo de intelectuales y políticos costarricenses, al ver la necesidad de reorganizar la región, discutieron en la esfera pública sobre los beneficios políticos y económicos de la Unión. El día de la inauguración de las sesiones en San José, políticos, intelectuales y trabajadores costarricenses impartieron conferencias explicativas sobre los beneficios de la Unión Centroamericana en el Cine Teatro Trébol de la ciudad de San José. La Oficina Internacional Centroamericana preparó el programa para la conferencia. Las sesiones fueron privadas, lo cual motivó que a los periodistas y unionistas exigieran mayores posibilidades de participación y de cobertura mediática. Para esto, los segundos argumentaron sobre el derecho que tenía la ciudadanía para saber sobre las temáticas de la discusión. Cada delegado llevó a la conferencia la agenda política de su nación. Públicamente, el delegado hondureño Mario Vázquez manifestó su entusiasmo en una entrevista al decir que aquí, cito, no venimos a discutir la unión, sino a hacerlo para la gloria de Centroamérica. Al expresidente Ricardo Jiménez argumentó que no apoyaba la unión y manifestó, y lo cito, la unión es como asociar en banca a 5 quebrados. Cierro la cita. Jiménez Oriamuno era bien conocido por su posición antiunionista. Su argumento estaba basado en la diferencia del desarrollo socioeconómico del Istmo y consideraba que era resultado de la composición étnica de cada país. Tal argumento evidenciaba un pensamiento de corte racista. Jiménez Oriamuno representó una generación de intelectuales que consideraban que Costa Rica era una sociedad étnicamente homogénea, por lo cual, entre comillas, la blanquitud era uno de sus principales activos. Por esta razón, periódicos e intelectuales unionistas discutieron en contra de las afirmaciones de don Ricardo.
las cuales recibieron reacciones apasionadas de apoyo en los medios de comunicación. Oponentes a la reunión de los representantes del Istmo y a la Unión salieron del Circo Teatro y marcharon hacia el centro de la ciudad, no sin antes detenerse en diferentes esquinas para hacer discursos públicos. Antes, como no teníamos televisión, cada uno alzaba tribuna pública en esquinas que eran simbólicamente representativas dentro de San José, y al no haber anfiteatros como los que tenemos ahora o salones grandes como por ejemplo los que tiene el tribunal o la universidad o la misma biblioteca, lo hacían dentro de los cines teatros que existían a principios del siglo XX. En las crónicas y noticias de los periódicos josefinos se enfatizó en la información relacionada con el apoyo popular que recibió el movimiento unionista en Costa Rica por parte de los sectores de los trabajadores, de algunas asociaciones femeninas y de estudiantes universitarios, en especial de la Escuela de Derecho. En términos generales, los trabajadores centroamericanos también manifestaron públicamente su apoyo a la conferencia y a los ideales unionistas, en especial a través de la prensa. Las prácticas políticas utilizadas en el contexto de la conferencia de San José evidenciaron la forma en que diferentes sectores sociales utilizaban cada vez más el espacio y la esfera pública para tematizar sus diferencias y preocupaciones. El papel de las mujeres al interior de la sociedad centroamericana en general y costarricense en específico cambiaba, y la prensa del periodo lo resaltó, lo cual a su vez promovía la transformación de los roles sociales y de género. La prensa unionista destacaba e intentaba visibilizar el creciente papel de las mujeres en la esfera pública. Lo anterior quedó patente en cada uno de los 5 países. Las mujeres unionistas organizaron comités, trabajaron intensamente al lado de sus pares masculinos. Todas estas reuniones fueron de cobertura regional, y la atención que despertaban las discusiones efectuadas al interior de la conferencia en el Istmo fue una carta, abierta recibida por los delegados en San José. Una de ellas, varios centenares de cartas que recibieron, fue enviada por un comité femenino unionista de Ahuachapán, un pueblo rural en la frontera norte de El Salvador. En la carta, la mujer discutía el significado de la unión y manifestaba su apoyo y necesidad de firmar el Pacto de Unión de Centroamérica. De esta forma, la activa participación política de la mujer en el contexto evidencia cómo en la esfera pública y lo político se ampliaba para abrir otras voces. El Tratado Bryan Chamorro fue otro de los puntos discutidos en la Conferencia de San José, es de 1914. Este punto en particular era especial interés para Costa Rica, quien procuraba el reconocimiento de sus derechos sobre el río San Juan en ese momento en disputa. La estrategia del presidente costarricense Julio Acosta García fue la siguiente: si Centroamérica pudiera organizar la federación, un nuevo gobierno federal tendría que llegar a una nueva ronda de negociaciones sobre el Tratado Bryan Chamorro con los Estados Unidos. El gobierno costarricense utilizó el argumento explicativo para promover en el Congreso el apoyo hacia la federación. El Tratado Bryan Chamorro era un tema en el Istmo, pues afectaba directamente a todos los países a excepción de Nicaragua. El problema se agravó porque el representante del gobierno nicaragüense defendió el tratado cuando se realizaban las discusiones que buscaban un acuerdo regional. Al ver su posición vulnerada, el delegado nicaragüense se levantó y se fue sin firmar el Pacto de San José, lo cual debilitó la iniciativa. Así, el sueño de la Unión Centroamericana se desvaneció totalmente, pues se redactó la Constitución de la República Federal de Centroamérica en 1921 y en
el sueño de la Unión de Centroamérica no se desvaneció totalmente al irse el representante nicaragüense. Me salté el no, que es fundamental en este argumento, pues se redactó la Constitución Federal de Centroamérica de 1921 en Tegucigalpa y en conjunto celebramos el centenario de la independencia de 1921. La celebración del centenario hizo posible creer en el Pacto de San José y el renovado interés y el compromiso de la asociación, de las asociaciones de los trabajadores permitieron soñar en la formación de la Federación Centroamericana a partir de la Constitución. Lo anterior debido a que el movimiento unionista tuvo un apoyo relativo de organizaciones de trabajadores de base, de mujeres y de algunas élites políticas intelectuales. El apoyo popular puede encontrarse en las discusiones de las organizaciones obreras y feministas, en los turnos y hasta en las carrozas alegóricas diseñadas para ser utilizadas durante los desfiles del centenario. El desarrollo económico resultante de las exportaciones de café hizo posible la consolidación del Estado, la creación de una infraestructura básica y de un relativo grado de estabilidad política. Sin embargo, este proceso no supuso la formación y consolidación de una única identidad política regional. Centroamérica había constituido su identidad a través de comunidades políticas creadas por la organización administrativa de la corona española. De esta forma, a la llegada de la independencia, múltiples identidades estaban formadas. Habían quienes al mismo tiempo sentían que su identidad estaba dada por la ciudad, su pueblo o etnia con el cual tenía vínculo, o bien se identificaban con la patria grande, esto es Centroamérica. El argumentar que se habían moldeado múltiples identidades políticas refiere a que las identidades fueron creadas a través de las relaciones complejas, las cuales no fueron exclusivamente complementarias, concéntricas o jerárquicas. El mismo fenómeno se encuentra en la Centroamérica de 1921. Las identidades también fueron constituidas por otros caminos que se intersecaron con lo regional, lo nacional o local, asimismo por aquellas identidades construidas a partir de actividades, oficios y sociedades de auxilio mutuo o beneficencia, organizaciones obreras o de sociabilidad, federaciones o sindicatos. Otras construyeron su identidad a partir de parámetros étnicos, o bien a través de clase, género y edad, incluso una combinación de todo ello, pese a que ya vislumbraba la consolidación de la nacionalidad y la formación de identidades tales como los salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y costarricenses. Durante el Pacto de San José se acordó que la celebración del 15 de septiembre de 1921, la conmemoración del centenario, se realizara en la ciudad de Guatemala. Allí cada uno de los 5 países centroamericanos sería anfitrión a una magna celebración. Eso llevó a que cada nación, incluyendo Costa Rica, aportara para el financiamiento de las celebraciones que se efectuaron en la ciudad de Guatemala. Por ello, en el 15 de septiembre de 1921, todos los presidentes de los 5 países, así como sus representantes diplomáticos, fueron los anfitriones y quienes recibieron las delegaciones que allí se presentaron. Esto significó que en cada uno de los países, incluyendo Costa Rica, no se realizara una celebración apoteósica como la que se celebró en Guatemala, por lo cual Costa Rica organizó un comité del centenario, el cual organizó unas celebraciones mucho más modestas, las cuales transitaron entre las celebraciones religiosas y las celebraciones políticas, ya que para 1921, luego las reformas liberales de finales del siglo XIX, había existido una clara separación entre la esfera de la Iglesia y la esfera del Estado. No obstante, en Costa Rica se celebró el nombramiento del arzobispo
de Guatemala después de más de 50 años de no tener un arzobispo, y fue investido en la Catedral Metropolitana, donde asistieron los principales políticos costarricenses. Y de aquí, Monseñor salió rumbo a Guatemala, no sin antes ir parando en cada una de las estaciones del ferrocarril que lo llevó hacia Punta Arenas. Entonces, quisiera indicar que el estudio de las celebraciones del centenario de la independencia en Centroamérica clarifica la forma en que los sectores populares y diversos grupos étnicos legitiman, apoyan, aceptan, retan y ratifican a sus gobernantes y líderes de la región. Algunas de las preguntas que se plantean son: ¿cuáles eran los ideales nacionalistas y su comprensión de los ideales unionistas? ¿En qué términos se organizaban las actividades y en qué medida se disputaron tales ideales en el contexto de la celebración del centenario? Lanzo estas preguntas porque básicamente son las mismas que nos llevan hacia la celebración del centenario. Bueno, ¿cuáles son nuestros ideales como país? ¿Cuál es el proyecto país, verdad? Para hablarlo en términos contemporáneos, antes hablamos de ideales nacionalistas, hoy hablamos de los ideales o del proyecto país y cuál es la comprensión de que ellos tenemos, en qué términos y bajo qué objetivos estamos organizando este tipo de actividades y en qué medidas se están disputando estos ideales sobre el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos como costarricenses y dentro del proyecto país en el contexto de la celebración del bicentenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esa magnífica puesta en escena de lo que fue el centenario de la conmemoración de la independencia de los países de Centroamérica y sobre todo por dejar planteadas esas preguntas tan incómodas que planteaste al final sobre qué proyecto se plantea y qué espíritu será el que se manifieste a lo largo de las conmemoraciones oficiales de este bicentenario de la independencia de Centroamérica, y también sobre esa increíble idea para la época actual de que en Costa Rica se promoviera esta unión centroamericana, sobre todo por parte de los grupos, digamos, menos favorecidos, trabajadores, obreros. Seguidamente pasaríamos a responder algunas preguntas si las hubiera en el Facebook. Normalmente hay que dar un tiempito para que las vayan haciendo. No sé si alguno de los que nos acompañan tiene alguna pregunta que le surgió de esta presentación. Carolina, si me permiten ampliar, tal vez para comprender por qué los trabajadores apoyaron, es que estaban centrados en la posibilidad del Congreso Obrero que se dio en Guatemala, que fue un acuerdo regional. Se dio un Congreso Obrero y también de estudiantes en la ciudad de Guatemala en el marco de la celebración del centenario, lo que abrió un periodo de democratización. Estrada Cabrera había recientemente sido derrocado, Luna había llegado al poder, por lo que se abrió un espacio de posibilidades. Y los acuerdos que se tomaron dentro del Congreso Obrero fueron llevados a la constituyente en Tegucigalpa y fueron incluidos vacaciones, jornada inglesa, ¿verdad? La de 8 horas, protección a las mujeres y a los niños, derecho al voto. Recordemos que Costa Rica, el derecho universal al voto
no me acuerdo si es del 15 o el 18, tal vez don Hugo recuerda, universal pensando en que son hombres, ¿verdad? Universal en términos de hombres, porque el universal real de mujeres afrodescendientes es hasta está después de la Constitución del 49, perdón. Entonces, ellos tenían una aspiración que si se hacía la unión, había posibilidades de que sus preocupaciones fueran integradas dentro de una constitución regional. En el caso de Costa Rica, vemos que con el capítulo de las garantías sociales, que luego se incorpora a la Constitución del 49, esas preocupaciones encontraron cabida. Pero fue una lucha que ellos empezaron y dejaron plasmadas en la Constitución Federal de 1921. Claro, ese fue un sueño como de casi un día, ¿verdad? Porque después ya todos los que conocemos la historia de Centroamérica sabemos que se devuelve una década de terror estatal sobre la población. Entonces, esa era la aspiración y por ese motivo es que los trabajadores apoyaban tanto la Unión Centroamericana, porque tenían la esperanza de participar en los procesos democratizadores y tener voz a nivel político. Entonces era una aspiración. Y además el movimiento unionista fue creado básicamente en la Escuela de Derecho en Guatemala en 1896, si no me equivoco. Entonces era un movimiento que era apoyado por jóvenes porque veían un recambio generacional y una esperanza de un posible futuro. No veo preguntas por el momento. Doña Carolina, sí, si me permite, yo tendría una pregunta para doña Patricia. Y es que me quedó muy claro en su exposición la influencia de la política exterior de los Estados Unidos en la puesta en agenda del tema de la Unión Centroamericana. Pero quería preguntarle por la posición de otras potencias hegemónicas, particularmente de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, con su enorme influencia sobre la región, y viniendo ya pues mucho más cerca a la segunda década del siglo pasado, la influencia de la Primera Guerra Mundial y de la visión del presidente Woodrow Wilson sobre la Unión de Naciones y qué impacto pudo haber tenido esto en el sentimiento centroamericanista. Esa es mi pregunta. Sí, hay que recordar uno de los elementos claves que usted acaba de explicar, don Hugo, y es el impacto de la Primera Guerra Mundial. El impacto de la Primera Guerra Mundial lo que hizo romper ese vínculo tan cercano que nosotros teníamos con Europa. Y el ascendente estadounidense en América Latina creció. Ellos nos veían como el traspatio natural, ¿verdad? Para pensar en mediados del siglo XIX, y donde comercialmente también estamos vinculados, porque cabe recordar que ya la United Fruit Company estaba en su apogeo y que comercialmente todo el Caribe centroamericano era parte de los Estados Unidos, porque todo se organizaba desde Nueva Orleans. Entonces ellos administraban la compañía bananera sin límites de frontera. Entonces, de allí la importancia y el ascendente que los Estados Unidos tenía en la región, y especialmente a partir del Tratado Bryan Chamorro, donde básicamente comprometía el río San Juan, ¿verdad? Y los intereses del Golfo de Fonseca para valga la redundancia, sus intereses propios geopolíticos, porque
asegurarse ellos de el Golfo Fonseca y el río San Juan era protegerse contra potencias como Inglaterra, porque ya se garantizaban el paso, y además en 1904 se había abierto el Canal de Panamá, que entonces empieza a ser Centroamérica un hito en el ámbito político donde ellos necesitan controlar. Y recordar que la intervención gringa en Nicaragua empezó en 1909, se consolida en 1912 y termina con la caída de Somoza en 1979. Vea la cantidad de años de intervención directa. Ni decir de Panamá, que fue la intervención gringa la que independiza Panamá de Colombia, y que básicamente hasta Carter llegó la intervención cuando se libera el Canal de Panamá. Entonces podemos ver que los intereses del capital estadounidense y que en su momento los gringos protegían era muy grande, ¿verdad? Tal vez esta etapa podemos ver que una primera corte puede ser el derrocamiento de Arbenz en el 54 en Guatemala y después la guerra de los contra, después de la revolución nicaragüense. Entonces a nosotros nos sueltan hasta cuando la Guerra Fría termina. De allí la importancia y el ascendente que tiene Estados Unidos en esto y cómo ellos organizan la celebración de la independencia unidos para presentar a Estados Unidos: somos un bloque junto, somos un bloque que vamos a pelear por nuestros derechos. Pero pese a que simbólicamente se representan como un bloque unido, los intereses políticos nunca, o las mezquindades políticas, nunca permitieron que se consolidara la Unión Centroamericana. Y si vemos en detalle los puntos que ellos discuten, son los mismos que acabamos de ver en el marco de la pandemia. La unión aduanera, los problemas de frontera, las intervenciones de Costa Rica en Nicaragua y de Nicaragua en Costa Rica, de Panamá en Costa Rica y viceversa, y así podemos ver en los demás países. Entonces son problemas que arrastramos desde el periodo morazánico al día de hoy que no hemos resuelto entre nosotros. Patricia, hay otra pregunta y un comentario. La pregunta dice que si se puede profundizar sobre el rol de las mujeres en el proyecto unionista. Bueno, las mujeres han dejado poca traza, ¿verdad?, en el ámbito político. Y uno se da cuenta porque en el caso mío, en las fuentes que yo utilizo, no solo son las oficiales, sino utilizo mucho los periódicos y los anuncios de periódicos. Entonces ahí es donde fui sacando cuentagotas, ¿verdad?, el papel de las mujeres. Margarita Silva, en su tesis doctoral sobre el unionismo, habla también un poco de ello. Y es interesante ver que las mujeres sufragistas, feministas de inicios del siglo XX se vieron reflejados en este movimiento unionista, un poco por lo que decía anteriormente. El espacio del unionismo y del centenario abrió espacio para otras voces, en donde las mujeres no solo fueron decoración, sino ya se vieron como un elemento clave, porque básicamente ya para 1921 el sistema escolar se había ampliado, las mujeres participaban como maestras, ni decir en Costa Rica, ¿verdad?, que eso está más que estudiado, y empiezan a tener una posición sobre un cierto control también sobre su vida. Entonces vemos que ella se acerca mucho al movimiento unionista porque el movimiento unionista era muy inclusivo y protegía no solo a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino el trabajo femenino y las posibilidades de trabajo femenino y también la protección de la maternidad.
porque si bien las feministas del siglo XXI, digamos, utilizan que la maternidad es una elección, a inicios del siglo XX la maternidad no era una elección, era algo total y absolutamente naturalizado, por lo cual había que proteger la maternidad y también ese periodo después, ¿verdad? Que el niño nace, que hoy, bueno, todos tenemos el derecho de 3 meses de licencia por maternidad. Entonces, todo eso se ve reflejado en la Constitución de la República Centroamericana de 1921. Y hay muchas cartas y mucho anuncio donde ellas se manifiestan. Y es interesante ver en los pequeños pueblos. Faltaría un estudio casi que etnográfico, ¿verdad? E historiográfico para ver quiénes son esas mujeres que escriben esos anuncios, quiénes son esas mujeres que están dando los discursos, porque no son todas mujeres conocidas. Entonces yo siento que en la independencia, esa apertura, ese espacio democrático que se abrió circunstancialmente, como dicen algunos, se alinearon las constelaciones y se abrió un espacio de democratización, permitió que también las mujeres tomaran fuerza. Y finalmente el comentario es de Glenn Proti, en referencia al comentario anterior, al de las mujeres, que dice: lamentablemente los trabajadores fueron apoyados por los comunistas, ya que los otros sectores políticos se olvidaron de los derechos humanos de los trabajadores. Yo a Glenn le diría que eso es relativo, porque si uno ve quiénes están detrás del movimiento unionista centroamericano, son las grandes corporaciones de trabajadores sindicalistas estadounidenses, que no necesariamente eran comunistas, ¿verdad? Entonces uno ve que la mayoría de los trabajadores no son del gremio comunista, ¿verdad? Son gente que está transitando hacia una conciencia obrera, que está saliendo de la mutual y agrupándose ya en uniones sindicales, pero no, habría que hacer más investigaciones, Glenn, sobre el aspecto, pero no necesariamente todos los que participan son comunistas. Tanto es así que inclusive, volviendo al papel de las mujeres, la única mujer que participó en el Congreso de Trabajadores fue una obrera guatemalteca de una empresa de solo mujeres y por ello fue nombrada el papel que nos dan a las mujeres de secretaria, ¿verdad? Pero tuvo un papel destacado. Entonces vemos que vienen de muchos lugares las personas que trabajan en el movimiento obrero. Y en Costa Rica el movimiento obrero ha sido ampliamente estudiado, no solo por Vladimir de la Cruz, sino también por Mario Oliva, ¿verdad? Entonces hay ese nacimiento de la conciencia, como dijo Rigoberta Menchú, ¿verdad? Somos trabajadores y tenemos derecho a la ciudadanía. Y el grito en 1921 era: tengo derecho a una ciudadanía real, porque soy persona. Y en 1921 el concepto de derechos humanos no había sido creado. Ese es un concepto que surge hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la Unión de Naciones, el abuelito de las Naciones Unidas, ¿verdad? La institución previa a las Naciones Unidas. Entonces no podríamos estudiar con ojos contemporáneos y ver lo de los derechos humanos, porque es un periodo en donde los trabajadores están tomando conciencia de su posición en el mundo y exigiendo derechos, y son derechos ciudadanos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Damos las gracias a la doctora Patricia Fumero por esta excelente conferencia.
un tema muy, muy importante dentro de este ciclo. También damos las gracias a doña Carolina Mora, a don Hugo Picado, al doctor Vladimir de la Cruz y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan. Aprovecho para invitarlos a la próxima conferencia de este ciclo, el 29 de octubre, que la dictará el doctor Vladimir de la Cruz, y el título es 29 de octubre de 1821 y el proceso independentista costarricense. Cordialmente invitados, y agradecerles a todos también los compañeros del IFED que están permitiendo esta transmisión en vivo, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.